Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Espero que hoy podamos sacar algunas dudas de lo del trabajo, ¿no? Es seguir con este tema. Vamos a hablar sobre el formato, ¿cierto, profe? Sí, vamos a seguir hablando del formato y de lo que hace falta por implementar. ¿Ok? Pero esperemos que todos se terminen de conectar. ¿Ahí me escuchan claro? Sí, señor. Ok, bueno. Sí, profe. Se ve borroso, pero pues lo escuchamos bien. Ah, ok. Por ahí les estoy subiendo los videos. Listo, ahí terminé de subir unos cuantos videos, ¿ok? De pronto les sirva. Voy a ir a... Bueno. Como les dije esta mañana, es importante conocer la estructura de la empresa a la cual le voy a montar el sistema de gestión. ¿Por qué? Déjenme, yo miro una cosita. Yo acá creo que les tenía esto. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso voy a montar lo demás, ¿sí? Les dije muy claramente, hay que tener en cuenta la resolución 312, ¿sí? Si vemos acá en el trabajo, antes de entrar, miren, ¿qué dice el enunciado del ejercicio? Dice, comenzar a diligenciar el sistema de SGSST de acuerdo al tamaño de la empresa teniendo en cuenta la resolución 312 de 2019. Anexo formato de SGSST. El trabajo es en grupos de 3 a 5 personas. Si escucharon, ¿qué fue lo que les dije? Hay que tener en cuenta la resolución 312 de 2019 para implementar lo mínimo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, y para que haya ya un compromiso para entregar, ¿dónde está? Acá por... Los trabajos deben presentar la política, los objetivos, ¿sí? Y ya de ahí en adelante lo demás. Lo demás es que de acuerdo a la resolución 312 de 2019 vamos a implementar. ¿Listo? No, esto no es.
perdió la que yo tenía. Aquí está. Bueno, entonces espero que ahí está abriendo, ¿cierto? Bien. Desde la diapositiva actual, la resolución 312 dice que hay varios escenarios, ¿sí? Lo estoy haciendo de nuevo pues para explicarles al grupo que viene de primero que todavía no conoce el tema. Entonces, permítame un momento. ¿Listo? Ok. Bueno. Entonces volvemos con la presentación. Hay 4 escenarios. Está la UPA 3. ¿Qué les había dicho yo que era la UPA 3? La unidad de producción agrícola. Esa es la sigla. U de unidad, P de producción y A de agrícola. 3. ¿Por qué? Porque tiene que hacer 3 ítems como mínimo. Pero si yo voy a trabajar con una unidad de producción agrícola, pues adicionalmente a los 3 ítems que les están diciendo ahí que deben, digamos que acomodar, ¿sí? Debo yo encontrar la actividad económica, ¿cierto? Eso va en parte de la información que ya diligenciaron de las empresas, ¿sí? Buscar en la tabla, más o menos, cómo me va a clasificar la ARL y el nivel de riesgo que tiene la actividad. Como ya hicimos esa primera parte, ¿cierto? Que está en la información de la empresa. De ahí es que me voy a basar para montar los 3 ítems que requiero para una unidad de producción agrícola. Entonces, ¿qué le dice? Primero, identificar los peligros en el marco de los procesos productivos de la unidad de producción agropecuaria, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. Ese primer punto habla de una matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo. ¿Ya? Ya ahorita les digo cómo vamos a hacer esa matriz o con cuántas actividades. Segundo, desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Prácticamente hay que montar un programa de capacitaciones. ¿Ya? Entonces, como les digo, prácticamente hay que montar un programa de capacitaciones. Es el segundo ítem. Y el último, y en el último lugar tengo proteger la seguridad y salud de todas las personas que desarrollan actividades productivas en la unidad de producción agropecuaria. ¿Cómo hago para proteger la seguridad y la salud de las personas? Pues obviamente debo presentar el pago de afiliaciones, ¿sí? Porque así es la única forma que protejo la seguridad y la salud. Entonces debo mostrar, aquí sí podemos buscar de pronto unas afiliaciones falsas, pero las soportamos, ¿listo? Entonces, pero ya les voy a empezar a escribir para que concreten qué es lo que tienen que mostrar. ¿Listo? Vámonos, según esta información que ya vimos acá.
Entonces, estándares mínimos ¿qué le pasó? Ahora se me dañó. Ya listo. En nueva diapositiva. Entonces en la de arriba vamos a escribir unidad de producción agrícola. Y esto es lo que definimos como una UPA. ¿Ya? Porque le digo que son tres, porque son tres requerimientos mínimos. Entonces, si yo voy a trabajar con una UPA, debo tener en cuenta que el riesgo de la empresa sea de 1 a 3. ¿Ya? Segundo, la empresa no puede ser mayor a 10 empleados. ¿Ok? Son los requisitos para yo poder tomar esta empresa como una unidad de producción agrícola. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a montar en el sistema de gestión? Entonces, ¿de dónde arranca? ¿De dónde arranca? Entonces vamos a arrancar de algo muy sencillo aquí. Ahí sí. Dijimos que yo requiero que ustedes, como ya hicieron el ejercicio de la política, entonces vamos a meterle la política. Primero la información de la empresa, ¿no? Eso sí debe ir. Segundo, la política.
Estamos hablando de la genérica. No van a decir, profe, pero es que yo me puse a hablar. No, la genérica, la que tiene que ver con todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el tercer punto son los objetivos. Y acá estoy requiriendo que los específicos deben ser SMART, la metodología, ¿no? Seguimos. Ahora sí, ¿qué me dice lo que aplica la UPA? Entonces la UPA debe tener como mínimo estos estándares. La UPA me dice el primer estándar es, ¿cuál les dije que era el primer estándar? Una matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo con sus controles. ¿Ok? La segunda que le dije, vámonos a la diapositiva. Venga, esto lo hacemos. La segunda me decía desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de accidentes. Entonces vamos a hablar el tema de hacer capacitaciones. O estamos hablando de un programa, ¿no? Debo hacer capacitaciones. Y por último, afiliar a los trabajadores. Esos son los tres estándares con los que arranca la UPA. A medida que sigue, o sea, el próximo año, ¿qué le hago? Ya, pues ya miramos si le metemos el cronograma de trabajo y si le vamos mejorando, le empezamos a implementar los otros ítems. Entonces, que necesitamos presupuesto, que necesitamos recursos, todo eso se le empieza a montar. Mientras tanto, así estará. Eso es lo básico. Entonces vuelvo y digo, si ustedes van a trabajar en una UPA, además de lo que le dije que ya me tenían que montar, tienen que montar esos tres estándares. O sea que son 6 puntos los que deben montar. ¿Ok? Voy con el siguiente. Entonces, aquí será... O sea, todos esos puntos que están ahí tienen que ir dentro del formato, profe, del sistema de gestión, perdón. A ver, lo que te estaba diciendo, lo que ustedes les alcancé a recibir esta mañana, ahí cuando estábamos hablando sobre esto, el grupo de catering tiene una empresa que tiene un riesgo 5. Entonces, si tiene un riesgo 5, tiene que implementar los 60 ítems. Pero no nos vamos a ir tan largo. Vamos a montar el formato completo que ya les di. Entonces, ustedes montan todo el formato. Ya lo vamos a terminar de ver. Yo termino esta parte ahí como para guiarles un poquito el trabajo. Y seguimos con los otros ítems que hay que implementar. ¿Listo? Si hay que explicar algo más del formato. ¿Ok? Pero déjeme, yo termino esto. ¿Sí me has entendido hasta ahí, Jennifer? Sí, profe. Ok. Entonces, según lo que vemos acá, el siguiente es el micro 7.
La micro 7 es porque son microempresas. Por eso es micro. ¿Qué es una microempresa? Una empresa ¿de cuántos trabajadores? Menos de 10. Máximo de menos. Que no es superior a 10 trabajadores. Aquí lo dice. Voy a subirles esto. Bueno, aunque los que ya vieron conmigo legislación ya tienen esta presentación, pero igual para los nuevos se lo voy a subir para que más o menos sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿ok? Bueno, entonces aquí estamos hablando de que ¿cuáles son las características de estas empresas? Espera aquí, voy a decir características. Para que quede más organizado. Bueno, listo. Voy a copiarme el mismo. Listo. Para estas empresas deben también estar en su riesgo entre 1 a 3 y la empresa no puede ser mayor a 10 empleados. Acá en la anterior es que realicen, perdón, me faltó este. Es importante que realicen trabajos del sector agropecuario. No más. ¿Ya? Con esas 3 características clasifica. Me faltaba la tercera. En estas solamente clasifican estas 2. La empresa no puede ser mayor a 10 empleados y debe tener en cuenta y el riesgo debe estar entre 1 a 3 según la ARL. No más. ¿Sí? Aquí si no son agropecuarios, aquí no entran los que no son agropecuarios, son industriales, comerciales, lo que sea. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema, el sistema de gestión que deben presentar deben tener los 3 primeros ítems que yo ya les exigí a todos los grupos y los estándares de la micro. ¿Cuáles son? Aquí está. Son esas. Primero, asignar una persona que diseñe el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí sí debo contratar a alguien que me empiece a diseñar el sistema de gestión, ¿sí? Entonces debo tener recurso, una persona. Segundo, debo afiliar a mis trabajadores a seguridad social. Entonces el tema de afiliaciones, como estábamos acá, afiliar a los trabajadores. ¿Ya? Tercero, capacitación en seguridad y salud en el trabajo. Ya debo empezar a hacer un plan anual de trabajo, que ya lo vieron ahí en el formato que venimos estudiando. Debo montar, bueno, no montar, pues debo dejar ya estipulado cómo van a ser las evaluaciones médicas ocupacionales, ¿sí? Que eso lo vimos, creo que eso fue lo último que vimos. Ahora
Identificación de peligros y valoración del riesgo. Ya eso lo estamos viendo desde la UPA. Y lo último, sí debo meter como una especie de programa donde esté llevando y gestionando, o sea, hacerle seguimiento a las medidas de prevención y control frente a los peligros y riesgos identificados. Debo llevar un mecanismo para ir supervisando que se haga eso. Eso es lo mínimo para arrancar, ¿sí? Entonces las personas que tengan, que hayan trabajado, digamos, sobre una panadería, una papelería, bueno, lo que ustedes crean, una carpintería, ¿sí? O cualquier microempresa, van a tener que montarme esto, ¿ok? No es nada más lo que tienen que ¿basados en qué? Sí, yo les di un formato, pero miran sobre el formato a cuál les corresponde de estos ítems y van gestionando. ¿Listo? Okay. Profe, una pregunta. Señora. Por ejemplo, yo soy riesgo 5, ¿cierto? Mi empresa. Sí. ¿Mi empresa entra en micro o en pyme? Su empresa no entra ni en pyme ni en... Desde que tenga riesgo 5 se va para la de 60 ítems. O sea, para la grande, ¿sí? Para la grande, o sea que, pero como no vamos a montarlo todo, ¿sí? Vamos a hacer el formato que les di. Entonces ustedes van a tener que llenar todo el formato, que son 20 ítems mínimo. ¿Ya? O sea, profe, es que no se tienen claro. O sea, entonces, por ejemplo, yo que soy riesgo 5, yo no me socializo con la 0312, sino con el formato. Sí se tiene que socializar con la 312, porque es que más o menos, a ver, lo que pasa es que yo les estoy tratando de decir es que aquellas personas que eligieron una empresa grande, ¿sí? Grande o con riesgo 5 o 4, la 312 le está diciendo hacia dónde debe apuntar, ¿sí? Está diciendo que tiene que hacer el sistema de gestión con todos los ítems, ¿sí? Pero, pues en este caso yo ya les pasé un formato. La idea es que trabajen el formato, sobre lo que les pide el formato, no más. Porque si nos extendemos a los 60 ítems, pues les va a tocar más pesadito. Y la idea es que por lo menos entreguen algo, una parte, ¿ya? O sea que prácticamente los que tienen empresa grande debemos terminar de diligenciar todo el formato con los cuadros y todo. Ajá. Ah, ok, ya le entendí, profe, por fin. Ok, listo. Sí, profe, ahorita sí ya estamos claros, gracias. Entonces aquí ya quedó la que son micro. Ahora vamos con las otras. ¿Qué sigue? La pyme, pequeña y mediana empresa. Eso es una pyme, ¿sí? Aquí hablamos que los trabajadores, bueno, dejemos aquí, empresa de menos de 10 trabajadores. También empresa agrícola de menos de 10 trabajadores. ¿Listo? Ahí para que ustedes sepan más o menos cuáles son las características. Entonces esta es de 10. O sea, en esa se requieren los mismos datos, ¿cierto? ¿Cómo? En esa se requerirían los mismos datos, por decirlo así, profe, o son distintos. En esta.
No, él estaba especificando la primera para que no nos confundiéramos de cuántos trabajadores. Ah, era ok. la micro. Empresas de 10 a 100 trabajadores. Bueno, pero aquí no. La norma dice que de 10 a 50. Profe, esa no es de 10 a 50 Sí. y la grande no es de 50. Lo que pasa es que la 20. mediana sí es de 50 a 100, pero ellos dicen pequeña y mediana y la están clasificando en pequeña, de 10 a 50 trabajadores. ¿Ya? Pero la norma sí, la norma dice que es una empresa que tiene de 10 a 50 trabajadores, no más. ¿Ya? Sí, profe. Correcto. Sí, está buena la aclaración que me haces. Listo. ¿Cuáles son las características? Listo, las características es que esta empresa tiene estas dos características, que empieza de 11 trabajadores en adelante, listo, ahí estamos, que son 11 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, ahí está, y están clasificadas con riesgo 10, 11, con riesgo 1, 2 o 3. No puede haber otra, o sea, no puede haber otra clasificación de riesgo. Aquí no aplica. ¿Listo? Para el sistema de gestión, bueno, aquí los estándares de la micro, este es de la pyme. Son estándares del UPA, son 3. Estándares de la micro, son 7. Estándares de la pyme, son 21. Ahí están. Entonces, además de los 7 que están ahí, toca montar todos los demás. Ya les digo cuáles son. Son estos 21 que están acá. Pero como para que quede bien legible, voy a dejarlos en otra página. ¿Listo? Puedo dejar 7 ahí y los demás en la otra. Listo. Profe, ¿me puede presentar un momentico la diapositiva 4 para tomarle captura, por favor? ¿Cuál? ¿Esta? No, de la que estamos haciendo, la número 4, por favor. Esa es la 3. No, la 4, profe, la 4. La de la pyme. Pero es que no la he terminado. Déjame termino primero, ¿sí? Bueno. Listo. Listo. Voy a quitar los que están aquí. Entonces esta primera ya está en la otra. 1, 2. Aquí hay plan anual de trabajo. Aquí sí debería quitar capacitación en SST porque acá ya me exigen un programa. Entonces el programa de capacitaciones.
Las evaluaciones médicas ocupacionales ya estaban en la anterior. Ujú. Esta ya también está allí. Listo. Entonces, las que tengo aquí más las otras deben sumar 21. Son 21 requerimientos. Ya, ahora sí pueden tomar captura de pantalla si quieren. Estos son los 21 y prácticamente es lo que está en el formato que les di. ¿Ya? Bueno. Y vamos con el último. El grupo 60. Lo llamaron así porque son los 60 ítems. Empresas grandes y empresas ahí sí especificó empresas micro y pequeñas, micro y pyme, que metamos entre paréntesis también la SUPA con riesgo 4 y 5. ¿Ya? Para que sepan. O sea, esas son las que tendrían sucursales. Dime. Esas serían, por ejemplo, las empresas grandes. Usted incluye la micro y la pyme porque podrían tener sucursales. Que tengan el riesgo 4 y 5. Acá las empresas grandes que tienen más de 50. Trabajadores. ¿Ya? Y empresas micro y pyme UPA con riesgo 4 y 5, o sea, las anteriores pero que tengan riesgo 4 y 5. Entonces aquí es implementar todos los estándares. Los cuales son 60. ¿Ya? No es más. Entonces, estamos hablando de empresas características. Empresas de más, como les dije, de más de 50 trabajadores. UPA. Bueno, y aquí empresas UPA, micro y pyme con riesgo 4
5. ¿Listo? Esas son las características. Ya por eso, de aquí tienen que revisar la resolución. ¿La tienen? ¿Aló? La resolución la consiguen. Esa se consigue fácil. Si vieron una cosita, aquí les voy a quitar esto, información política y los objetivos, porque ya están dentro de esto. Entonces en el team y en el grupo 60 es donde se conforma Copaso, ¿cierto? No, mira que acá desde el grupo PYME también me hablan de que debo armar COPAS. Mira, aquí está. Conformación y funcionamiento del COPAS y el de convivencia laboral. Pero en la micro no se... Dime. ¿Es cierto que se mete en menos de 10 trabajadores en la micro? No podemos hacer un copazo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué se implementa ahí? Bueno, si estamos en el caso de que es una UPA, una micro o una pyme que tiene riesgo 4 o 5, pues solamente montan el vigía. ¿Un vigía, jefe? Claro, ahí se monta. Entonces, en este caso, ¿qué voy a montar? Ya que me hiciste la pregunta, te voy a especificar aquí. Solamente va a montar, si te preguntan COPAS, ¿qué vas a montar? Vigía. De SST. Eso es lo único, porque estoy hablando de estas, de UPA, de UPA, micro y pyme. Cuando tiene más de 50 trabajadores, acá sí tengo que montarle COPAS. Aquí sí va el COPAS. No tenía claro, eran en las micro y pyme con 4 y 5. Pensé que también se montaba el COPAS ahí, por eso le pregunté. No. Cuando es una empresa pequeña, micro o una UPA, debe ser un vigía. Es más, en la UPA ni siquiera piden inicialmente el vigía. La piden en la micro y en la pyme. ¿Ves? Entonces, de acuerdo a eso. Pero como ya me está diciendo que tiene un riesgo 4 o 5, me está pidiendo que lo haga. ¿Sí? Entonces sí tengo que montarlo aunque sea el vigía. ¿Ok? Esas son las únicas características que van a diferenciar una empresa grande y empresas micro y pyme de riesgo 4 y 5. Que en el caso del COPAS no se monta COPAS, sino que se monta un vigía y no hay comité. Y te voy a decir en cuáles, porque es que la pyme sí aplica. Aplica en la UPA y en la micro. En esa solamente aplica que no hay comité de convivencia laboral. De resto, en la pyme sí debe tener.
Eso sí, es así. ¿Ya? Bueno, esas son las características. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Sigamos. Voy a guardar esto y después se los envío al grupo. Guardamos esto de una vez. Listo, ahí lo guardé. Entonces yo esto se lo subo más tardecito para que se guíen. Cerremos. Listo, entonces acá si necesitan esto también se los puedo enviar, como para que tengan Sí, profe. para que tengan de nuevo bueno, para que se vuelvan a orientar sobre el tema. ¿Listo? Ahora vámonos directamente a lo que me compete, que era el formato. Habíamos llegado con el formato. Mire, como ven, aquí hay 26 ítems o puntos, ¿sí? Es lo que pide este formato que implementen. Prácticamente es lo que debería llevar una pyme. ¿Ya? Quedamos... Y vamos como en la 12, ¿no? No, quedamos más abajo. Espere, según esto... ¿Más? Yo les hablé sobre plan de trabajo anual, intervención de las condiciones. Creo que quedamos en la 12. Sí. Ok. Bueno, vamos a saltarnos de una vez a la 12. Hagamos un repaso de una vez. Hemos pasado requisitos legales, el reglamento de higiene, que es importante. Aquí va la clasificación del riesgo por la ARL según según esto, aunque hay una más actualizada creo que es del 2012, y ahorita va a salir una nueva. Aquí va el código y ustedes tienen que escribir aquí a qué se dedican. Entonces todo esto lo tienen que hay que corregir alguito. Habla sobre unas resoluciones que hablan sobre los planes de emergencia, los programas de salud ocupacional. Entonces ahí tiene que cambiar esa parte, ya no es estos, sobre todo. Se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar actividades permanentes de conformidad con el programa de salud ocupacional. Ya aquí sabemos que en el 2013, lo que era salud ocupacional pasó a llamarse seguridad y salud en el trabajo, y lo que era un programa pasó a ser un sistema de gestión. Entonces por eso hay que actualizar. ¿Ok? Listo. De resto sigue casi tal cual. Aquí hay una pequeña matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos, pero este es muy pequeñito, o sea, no es como el que nosotros montamos. Entonces se me cayó algo, permítame un momentico que se me cayó lo que venía. No, sí, ahí está. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar la GTC 45 versión 2012. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes ya saben cómo trabajar la GTC. Generalmente siempre le pedía 5 actividades
y de esas 5 actividades o tareas que hacía el trabajador, cogían una y le sacaban los máximo 5 riesgos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito más extensa la tarea, ¿sí? Que sean 5 actividades bueno, si digamos que si, bueno, ¿cuántos cargos son en la empresa? Puede ser una actividad por cargo, si la van a hacer por cargo, ¿sí? Una actividad por cargo, y ahí hablan de 5 tipos de riesgo o los que apliquen, pero mínimo que sean de 2 a 3 riesgos por tarea, y si aplicas más, máximo hasta 5. ¿Ya? Dejémoslo así para que no se les haga tampoco tan extenso. Y mínimo de 3 a 5 cargos. Cargos quiere decir puestos de trabajo, ¿no? Digamos que está el almacenista, el panadero, si estamos hablando de una panadería. No me interesa, en una panadería que encontramos el panadero, la cajera, la mesera, el administrador que a veces viene a mirar cuentas y eso. Ahí hay como 4 cargos, entonces se puede hacer sobre esos 4 cargos, y mínimo 3 riesgos por una actividad o sea, a ese cargo se le pone una actividad. Por ejemplo, panadero, entonces amasar, y sobre amasar entonces le hacen 3 riesgos sobre la GTC 45. Como yo sé que aquí los grupos no están, los grupos que estamos armando no son grupos homogéneos, o sea, no son todos del mismo semestre, sino que están mezcladitos, hay de primero con tercero y segundo. La idea es que pues a los muchachos de primero o a las muchachas de primero no me les exijan esto, porque esta parte si no la conocen ellos. Si quieren ponerlas a trabajar en el tema, pues las van orientando, o que las apoyen para que vayan empezando a conocer cómo es que se maneja una matriz. En cambio, los de segundo y los de tercero pues ya conocen el tema. La idea es que trabajen y refuercen esto, y que sepan que va en ese punto, en el punto de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Entonces, ya, como último es la GTC 45, entre 3 a 5 cargos por empresa, y en cada cargo una actividad que me recoja entre 3 a 5 riesgos. ¿Ok? Como para que no se vea tan vacía la matriz. ¿Ok? De eso se trata. En ese punto vamos a hacer eso. Seguido, sigue el plan de trabajo anual, que este sí lo podemos hacer así como está. Podemos seguir para no complicarnos la vida, pero si quieren de pronto, por lo menos aquí hay fechas, entonces ustedes en vez de ponerlo mensual, lo ponen con fecha y le ponen fecha de verificación para verificar. Este formato de plan de trabajo anual está idóneo para trabajar, no hay ningún complique con este. Seguimos con la intervención sobre las condiciones de trabajo. Aquí ya les están dando prácticamente alguna información en la cual ustedes van a arrancar, ¿sí? Lo primordial es el compromiso para el mejoramiento continuo, el blindaje jurídico y evaluar el avance del SST, ¿ya? Acá en entregables deben colocar qué documentación o qué formato de lo que tienen acá se va a generar para poder entregar esta información que está aquí al lado. Les dan hasta el punto 9, les dan una serie de entregables. Yo creo que los otros hay que mirar y terminarlos, ¿ok?
y colocar observaciones si las hay. Bueno, en intervención sobre la sobre las condiciones de trabajo, entonces aquí esto es una pequeña tabla donde vamos a anotar todo aquello que encontremos en inspecciones o que encontremos por digamos que el trabajador lo referenció, dijo, mire, allí hay un problema de tal cosa, se puede generar un accidente. Entonces un reporte por parte del trabajador, una inspección o una auditoría, ¿ya? O un accidente de trabajo. Entonces aquí se deben registrar todo eso. Aquí lo que vamos a tratar de hacer es generar una especie de, digamos, de datos falsos para llenar aquí, ¿sí? Digamos, hallazgo, fisura en la pared, en la fachada, localización, fachada principal de la empresa, medida de intervención recomendada, reparar y señalar y delimitar el área de peligro, responsable, fulanito de tal, seguimiento, sutanito de tal, ¿ya? Eso es todo. De pronto les aconsejo que pongan por lo menos en el responsable una fecha y el seguimiento será otra fecha. ¿Cómo? Creo que o sea, en responsable va el nombre de la persona que lo va a realizar, ¿cierto? El responsable es la persona que quedó a cargo para que se ejecute esa tarea. Y el seguimiento. ¿Y el seguimiento qué va? Ahí falta una fecha de, digamos, de tarea, ¿sí? Aquí como está en esta tabla, por ejemplo, aquí hay una fecha de ejecución y una de verificación, entonces una fecha de ejecución y una fecha de seguimiento. Profe, se le escucha muy entrecortado y no le estoy entendiendo nada. Profe, sí, profe. Problema, porque no tengo acá ahorita ningún micrófono. Bueno, como les estoy diciendo, aquí en responsable va el nombre de la persona a la cual se le asigna la tarea, ¿sí? Lo que hay que hacer. Y aquí debería ir una fecha de ejecución y una fecha de seguimiento para decir en qué fecha lo van a hacer y cuándo lo vamos a verificar, ¿ya? Con eso completaríamos esta tabla y hay que diligenciarla, no importa, con datos falsos, así como yo les dije. Digamos, un ejemplo, fisura en fachada, localización, fachada principal de la empresa, medida de intervención, reparación de la pared, señalización y delimitación, responsable, fulanito de tal, fecha, se le da, pues la fisura posiblemente se pueda aguantar un par de meses, entonces programémoslo de aquí a 3 meses y fecha de seguimiento tal fecha, y así deben terminar de llenar el resto de las tablas. Pongan por lo menos unas 4 o 5 hallazgos que puedan hacer. ¿Listo? Plan de emergencias. Aquí muestran digamos que un simplificado donde están todas las amenazas, ¿sí? Le dice que diga cómo va a ser su sistema de alarma, qué procedimientos va a realizar para cada una de las amenazas anteriores. Y eso es todo lo que nombran acá del plan de emergencias, ¿ya? Creo que Edgar a ustedes les puso a hacer un plan de emergencia, ¿cierto? Sí, profe. Y ustedes lo hicieron, ¿cierto? Bueno, los que están los que están en las... Creo que a todos los puso a trabajar en plan de emergencias. Sí, nos puso a hacer una empresa y eso para hacer el plan de emergencia. Ok. Yo creería que podemos adaptar ese plan de emergencias que ustedes presentaron, ponerlo aquí, ¿sí? O en caso de que sea una empresa pequeña, pues, o una micro, hacer esto
Ah, no, esto no está, esto está para las pymes. La pyme puede trabajar con esto que le están dando aquí. Profe, ahí donde dice, ¿Cómo? donde dice amenazas, ahí donde dice amenazas, dice elimine las que no apliquen en su empresa. Ahí cómo las eliminamos, o sea, con una X o redactamos nuevamente el cuadro y solamente Tiene dejamos que las hacer el cuadro, las posibles. tiene que hacer el cuadro y borrarlo. Pero aquí, esto yo O sea, creo, redactamos nuevamente el cuadro y cortamos las que no. sí, solamente quitan las que no. Ya, eso es todo lo que les están diciendo. De esas amenazas que les estoy mostrando, dice la RL, elija aquellas que no corresponden y bórrelas. ¿Ya? O sea, se eliminan las posibles amenazas que no haya dentro de la empresa, ¿cierto, profe? Exacto, lo que no aplique para la empresa. Y sobre eso, tiene que decir cómo es el sistema de alarma y cómo son los procedimientos para cada una de las amenazas que están aquí arriba. Que ustedes determinen que sí aplican. ¿Ya? Generalmente está entre 12 a 16 amenazas. Yo siempre he identificado más o menos la cantidad de amenazas. Aquí hay 22. Por lo menos aquí no hay tsunamis. Se quita. Derrames dependiendo. Si usted está trabajando con una empresa de químicos, puede haber derrame de químicos. Tornados no hay acá. Esos también se van. Si la empresa es de alimentos, puede haber intoxicación masiva por alimentos. Si la empresa trabaja con hidrocarburos o trabaja con aceites vegetales, puede haber incendio. Si trabaja también con gas, puede haber fugas. ¿Ya? Obviamente puede haber inundamientos por rompimiento de tuberías, de tanques de agua, etcétera. Si la empresa tiene, digamos, tiene un tema de movilidad, va a tener accidentes de tránsito, accidentes aéreos en aquello. Entonces ahí van quitando. Se escucha muy ¿Ya? feo. ¿Cómo? ¿Aló? Y se le escucha muy entrecortado, No profe. estoy entendiendo nada porque se le escucha muy entrecortado. Pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más. Toca terminar esto. Igual estoy grabando. Yo estoy grabando. Yo ahorita subo eso. Bueno, sigamos. Controles para los riesgos. Entonces, por aquí estaban las intervenciones. Y aquí se hará qué controles vamos a implementar. ¿Ya? Ejemplo, si yo encontré que tengo un riesgo X allí arriba en la matriz, pues acá lo pongo y digo qué actividades voy a hacer, quién es el responsable de hacer esas actividades y la fecha de finalización. Esto es una tabla de control de los riesgos, solamente para eso, para saber si sí o no se hicieron las intervenciones que se tenían que hacer. ¿Ok? Igual. Si aquí tienen información imaginaria, pueden pasar esas aquí y con eso diligencian algo. ¿Sí? Bueno, aquí en el 17 habla sobre los controles para las personas. Estamos hablando de los elementos de protección personal. Entonces aquí hay una tabla donde habla en qué área y qué elementos de protección deben utilizar los de esa área. Entonces, digamos, sigamos con la panadería. Con la panadería no, digamos, con qué podemos hacer. Una empresa de cemento. ¿Ah? ¿Cómo, Caterina? Una empresa de cemento. Bueno, una empresa de cemento. El conductor que tiene que llevar el cemento debe tener mínimo las botas. Pero no, nosotros no somos de fabricación, somos de distribución, venta y distribución. Por eso hablé de conductor, No. conductor de vehículo. Es el que lo tiene que distribuir. ¿No? ¿Aló? Sí, Ah, bueno.
Sí, sí. Entonces el conductor tendrá que tener como mínimo guantes, gafas, botas, tapa oídos. Y en caso que requiera ingresar a algún sitio de construcción, debe llevar casco. ¿Ya? Entonces ahí va. Área de conducción, logística, elementos, los que les acabo de decir, dotación y más los EPPs. Por lo menos almacén. Entonces almacén. ¿Qué requiere el de almacén? También lo mínimo son botas, dotación, gafas. De pronto ya no hay ruido, entonces no necesita tapaoídos, ¿ya? Pero sí requiere el casco y los guantes. Y no requiere un tipo de guantes, sino dos. Ejemplo, ¿no? Entonces todo eso lo tiene que llenar en el espacio donde dice elementos de protección a utilizar. ¿Ok? Ese es el 17.1. El 17.2 me habla sobre el soporte de suministros de equipos de protección personal. Entonces es una tabla donde está la fecha, el nombre y apellido de la persona que recibió los elementos de protección personal y la firma del trabajador. Es una tabla sencilla. ¿Listo? Hay que hacer el diseño de la tabla. ¿Ok? El punto 18 habla sobre los controles para las personas estándares, hablando de los estándares de seguridad. Entonces está hablando de que, por ejemplo, si es un conductor que está en zona de trabajo, digamos en área de bodegas o entregando, el estándar es que debe ir con el vehículo cargado entre una velocidad de 10 a 30 kilómetros por hora. Puede ir más rápido. ¿Ya? Entonces ahí se coloca ese estándar. Un ejemplo. Digamos que si yo estoy si estoy en áreas de la empresa como almacén, el estándar es que deben llevar siempre los elementos de protección personal. Ese es otro estándar para todos los que están en almacén. Y ahí lo colocan. Entonces ahí lo que les está hablando es que esos estándares de seguridad son normas de seguridad que yo debo implementar. ¿Para qué? Para cada oficio que hay dentro o los cargos. ¿Ok? Bueno. Y hay un soporte de divulgación de los estándares de seguridad. Entonces es una tablita donde yo digo la fecha, el nombre de la persona, le entrega de las normas o divulgación y el trabajador me firma. Esos son los controles básicos. 19. Controles para las personas, capacitación. Igual, para una capacitación yo debo generar un formato donde me firma el trabajador sobre la capacitación que se le dictó y digamos también un formato que es el de arriba donde dependiendo del cargo debo decir qué objetivos de aprendizaje y qué capacitaciones debo programarle a esa persona o a ese oficio. Eso va en la parte de arriba. ¿Ok? Por último, no mentiras, lo último son los indicadores. No, falta más. Sí, la mejora continua. Bueno. Jenny, ¿nosotros hasta qué punto tenemos del formato? Bueno, en el ítem 20 está el tema de contratistas. Entonces, ¿cuáles son las normas generales de seguridad y salud en el trabajo para ese tipo de personajes, de empresas? ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que yo subcontrate o contrate para hacerme trabajos en mis instalaciones debe cumplir con ciertos requerimientos. Primero, debe estar afiliado
a prestaciones sociales. Segundo, si va a hacer trabajo en alturas, debe traer su cartón que lo acredita, que tiene la capacitación, sus elementos de protección personal y las estructuras que requiera para hacer la tarea, que sean certificadas. Entonces todo eso debe ir en esto. Entonces aquí con esto estamos haciendo que el contratista, dependiendo de la tarea que tenga que hacer, entregue una documentación. En algunos casos le piden que entregue documentación, en otras, como es esta, es que firme de que estará atento a todas las normas de la empresa para poder desempeñar su trabajo bajo las normas internas del sitio donde está haciendo el trabajo, que debe tener los elementos de protección personal, que deben, bueno, obviamente ellos deben hacer inspecciones de seguridad, y también el contratante les puede hacer a ellos inspecciones de seguridad, que durante una emergencia que deben hacer, deben tener implementado un plan de emergencias, ¿sí? Y deben acatar la señalización interna. O sea, como ven, es unas especies de instrucciones para contratistas, y al final debe firmar el contratista, ¿ya? Pero también a veces se les pide a ellos, en estas líneas. si necesitan, por ejemplo, hacer otras cosas, digamos, estamos hablando de obra civil, a veces se les piden ciertos papeles adicionales, ¿ok? Pero mientras tanto es eso, así como lo que ven aquí en este formato. Por último, acá están los indicadores. Si yo hice objetivos, sé qué indicadores tengo que poner, ¿cierto? Digamos, índice de frecuencia de accidentes de trabajo con incapacidad. La meta es que haya 0. Entonces, o la meta es que mínimo haya 1 o 2 casos en el mes. Y eso. Entonces, estamos hablando del 0.1, 0.2%. Y así, ustedes deben complementar aquí con la meta. Y ya aquí no hay que hacerles mucho cambio a esto. Ya están estipulados. Los espacios que estén en blanco sí deben de pronto decir qué significa o cómo se interpreta el indicador, y ya, no más. Cómo se toma la unidad y bueno, lo demás. Esto se lo dejo yo para más que todas las personas que están en tercero, que ya vieron este tema el semestre pasado. ¿Ok? En comunicaciones, pues el tema es cómo he hecho para divulgar tanto la política, las responsabilidades, el sistema de gestión, los objetivos y los resultados. A qué público va dirigido y cómo ha sido la estrategia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la política va a todos. Estrategia, publicar la política en sitios claves de la empresa, y cada vez que se hace una inducción se nombra, se habla de la política. Responsabilidades de NSST, bueno, las responsabilidades se les da a todo el mundo a conocer, sobre todo a contratistas y trabajadores, y se hace de pronto ¿cuál es la estrategia? Hacerlo en la divulgación, divulgarlo en la inducción, ¿ya? Un ejemplo. SG, SST a trabajadores y contratistas. Entonces aquí ya el público son contratistas, ¿sí? Y trabajadores. Y la estrategia es divulgarlo, el sistema de gestión de seguridad y salud, de seguridad y salud en el trabajo, se divulga en la inducción o reinducción, ¿sí? Porque a veces hay que hacer reinducción. Los objetivos del sistema a todos están publicados, ¿sí? Resultados de la auditoría. Bueno, los resultados de la auditoría, estos sí pueden ser a los jefes, y se divulgan en reuniones de seguimiento. ¿De dónde? De esta parte que está aquí.
bueno, en reuniones, ¿cómo es que se llama esto? De resultados, ¿sí? Cuando el gerente los reúne para saber cómo van cada una de las áreas, ahí se pueden revelar los resultados de la auditoría a cada uno de los jefes, y de ahí ellos pueden escalar esa información hasta sus empleados, ¿ok? En gestión del cambio, bueno, qué cambios hay que reportar, qué cambios se van a hacer a las instalaciones y cómo, y que esos cambios cómo pueden afectar las operaciones, ¿no? Entonces de eso se trata. Y ahí dice qué tipo de cambios hay que hacer. Por lo menos si voy a hacer cambio de instalaciones, si voy a hacer cambios de equipos, cambiar la estructura organizacional, insumos, bueno, ahí está todo. Entonces a eso es lo que yo tengo que definir, qué cambios, cuando voy a hacer un cambio, debo definir cómo me va a afectar la operación, ¿ok? El tema de auditoría, pues este es un formato de informe de auditoría. Aquí en este tema de auditoría para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no le están pidiendo a uno que sea completamente, que haga el curso de auditor interno en sistemas de gestión, no lo piden, solamente que lleve un formato y que pues la persona que hace la auditoría al sistema de gestión tenga conocimiento de lo que va a hacer, ¿ya? Y aquí están los ítems a los cuales usted tiene que evaluar, ¿ok? Y solamente es llenar aquí esta parte. Por lo menos en descripción de las fortalezas, es decir, qué partes son las fuertes del sistema de gestión de esa empresa. En las no conformidades, pues aquí están ya seleccionada una serie de ítems que van a preguntar, por lo menos, política de SST. Si la tienen, pero no está publicada, entonces la no conformidad es que no está publicada, ¿ya? Afiliación a los trabajadores a la seguridad social. Se evidenció que durante 2 meses no tuvieron afiliación. Ahí va la no conformidad. Entonces eso es lo que ustedes van a hacer en ese espacio, decir lo que no está bien. Bueno, descripción de no conformidades potenciales, observaciones. Estas no conformidades potenciales son cosas que más adelante pueden volverse una no conformidad, ¿ya? O sea, aquí le están diciendo que son observaciones que son como, digamos, los están aconsejando que deben arreglar tal cosa porque en la próxima auditoría que les hagan no se las van a valer y automáticamente se vuelve una no conformidad. Entonces hay que, prácticamente aquí que en este tema le pueden estar diciendo qué tareas a futuro usted debe implementar durante el próximo año, ¿ya? Entonces vimos que usted está débil en estas cosas, pasa la auditoría, pero debería reforzar esto. Entonces es como una observación, una recomendación del auditor, y eso de ahí usted puede basarse para seguir su plan de trabajo. ¿Listo? La descripción de las oportunidades de mejora, entonces que más adelante de lo que tienen se van a hacer, digamos, vamos a empezar a trabajar en esto y en esto. Conclusiones del equipo auditor, nombre y firma de los auditores, y ahí terminó el tema. Acciones preventivas, correctivas y de mejora. Este formato es para describir las acciones preventivas y correctivas que salieron de la auditoría anterior, ¿ok? Por último está el tema de la mejora continua, en donde a raíz se llena este formato, y aquí vamos a detalladamente a darle la prioridad a los hallazgos que dieron en la auditoría y cuáles son las actividades, el responsable y la fecha de entrega. Hay una fecha de verificación para saber si se cumplió o no, y una fecha de cierre,
Ya teniendo todo esto, ya cumplimos. Y bueno, obviamente la firma del representante legal en el manual y del responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y con eso se terminó todo el tema, o bueno, en este caso este formato que les di, ¿ya? Como les digo, este formato no es nada complicado, es como para, la idea que lo trabajemos es para empezar a tener un poquito de idea sobre lo que ya vimos durante todo este tiempo, cómo se empieza a encajar en un sistema de gestión. Por eso la idea es que presenten el sistema de gestión o los estándares mínimos, ¿de acuerdo a qué? A la resolución 312 de 2019. ¿Ya? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Aló? ¿Se me salieron todos? No, acá estoy. Bueno, No, profe. Bueno, listo. Bueno, niñas, con esto, niñas y caballeros, ya con esto hemos terminado la clase de hoy. Entonces, ¿qué quedaría pendiente? ¿El examen? Eso es para entregarlo dentro de 8 días, profe. Con el ¿Solucionar el examen? Que si este formato de sistema de gestión es para presentarlo dentro de 8 días junto con el examen. Ah, eso es para entregarlo. Que nos van a hacer, Bueno, ¿sí? yo les dije esta mañana que tienen plazo entre la semana del 5 al 11 para entregarme eso. O sea que factiblemente el martes 8 es puente, pueden entregarlo el 9, del 9 al 10. Le doy esos 2 días de entrega. Para entregar el sistema de gestión. Sí. El 9 o el 10 de diciembre. ¿Listo? Profe, ¿sé que ahorita ya no hay más clases ni otra materia? Sí, ya terminamos. El próximo sábado es el examen Esta final. clase con la práctica de... El próximo sábado es el Claro, examen ahorita final. después de las 3:30 ya no hay. Sí. Ah, no, porque ya vimos la clase esta mañana. No hay más clases. Estas son las últimas 2 clases. ¿Listo, niñas? Ah, o sea que ya no vemos más, profe, ¿no? Ya, se acabaron. Dentro de 8 días el examen Bueno, final. profe. Bueno, ¿quieren que les diga ¿Toca cómo llenar era algo? la solución del examen? Sí, profe, ¿cómo va a ser el examen? Ya le digo cómo era. Ahí como para que se encuentren motivadas y digan, uy, sí, nos fue súper bien, profe. Espero esas. Uy, sí, me saqué buena nota. Bueno, ¿sí ven el examen? Esa no es lo de anoche, Profe, para profe. nosotros va a ser el mismo diferente. ¿Cómo? Para nosotros va a ser el mismo. No, voy a cambiar. ¿Y por qué no deja el mismo, profe? No. Profe, o sea, este que usted nos está mostrando ahí fue el examen que nosotros presentamos anoche, ¿sí? Claro, la solución. Catherine, usted no Ay, lo profe, presentó. no lo muestre porque yo iba a hacer. Sí, profe, sí. No, profe, no lo muestre porque yo iba a hacer ese ahorita porque anoche no hubo internet, no hubo luz, no hubo nada acá en el Espinal. Chao, hasta luego. Entonces nos vemos. Después les cuento cómo era el examen. Chao, bye bye. No hay nada más. Sí, por yo hoy. ahorita lo hago y se lo envío. Listo, ya. Bueno, menos mal avisó. Está bien, está bien. Bueno, sí. está Que después se dice le que hice admite trampa. que es Muchacha tan honesta, Dios mío. honrada. Sí, señorita. Bueno, quedamos así. Ah, profe. Bueno, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Y pilas Chao. y estudien. Bueno, profe, chao. Dentro de 8 días es Chao, profe. presencial, ¿no? Ahí en Secontec. ¿A qué Aquí hora? las profe. Es presencial el examen de nuevo. ¿A qué ¿Entendido? hora? ¿Qué horas, profe? Jornada normal de 7 a mediodía
Yo creo que vamos a hacer el mismo protocolo que hicimos con Edgar hace 8 días. Sí. ¿Ok? Un No, grupo bueno, se pero- queda con Edgar y el otro grupo conmigo. Bueno. ¿Listo? Bueno, profe, chao, Bueno, gracias. Cuídense. Chao. Chao. Bye bye.